Le informo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los señalamientos del presidente Donald Trump del día de ayer de que los cárteles del narcotráfico tienen un control enorme sobre las autoridades y los políticos en México. Sheinbaum aseguró que los aspectos contemplados en la llamada ley para detener el tráfico ilegal de fentanilo que promulgó el miércoles Trump impone además sanciones más altas a la producción, distribución y venta de fentanilo ilegal. Es algo que México ha hecho desde hace años, dijo la presidenta. Aseguró además que en México hay un seguimiento puntual a través de controles sanitarios y de seguridad a la producción de fentanilo para que no se haga de manera ilegal. Sheinbaum insistió además en que la estrategia mexicana contempla la prevención del consumo y no solo el empleo de la fuerza para combatir el narcotráfico. Escuche sus palabras. Pero nosotros tenemos una concepción también relacionada con el consumo de las drogas. Estados Unidos, mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas, no todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga, además de las operaciones que tienen que hacer allá, como lo he dicho varias veces. ¿Cuántos detenidos vemos nosotros en Estados Unidos relacionados con tráfico de fentanilo o tráfico de armas a México? Pues es poco. Aquí es de todos los días. La presidenta mexicana defendió también las acciones de su gabinete de seguridad y de sus funcionarios ante los señalamientos de Trump, quien dijo que tienen miedo de actuar ante el creciente poder de los cárteles de la droga. Trump dijo además que controlan gran parte de México. Dijo que su administración no es igual a las de sus predecesores, la presidenta mexicana, y que buscará que Trump esté mejor informado sobre las acciones de las autoridades mexicanas. Aquí sus palabras. Entonces, por eso digo, no somos iguales. Que hay problemas relacionados con la violencia, producción de metanfetaminas en México, sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días. La cantidad de incautación de metanfetamina que se ha hecho y de cocaína y de fentanilo en México, pues es enorme, enorme. Entonces, vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Trump dijo que las autoridades en México, las de seguridad y las electas, están petrificadas, esas son sus palabras, y que tienen hasta miedo de ir a sus oficinas por el tremendo control de los cárteles. Y ya escuchamos entonces lo que respondió la presidenta de México. Ya me acompaña esta tarde Javier Oliva, él es analista en seguridad, pues para analizar esos posicionamientos de cada una de las partes. Qué gusto tenerte, Javier. Antes de pasar a una parte central que creo que es la razón por la que te trajimos, háblame de la opinión que te merece lo que dijo primero Trump y lo que dijo después la presidenta. Primero, muchas gracias, Gabriela, CNN, por la invitación. Saludos al equipo en cabina. Lo primero que hay que señalar es que es muy importante observar que los señalamientos que hace Trump sobre México forman parte de una estrategia política local. Si estudiamos al detalle el discurso de inauguración del presidente Trump del 20 de enero, los 5 temas más importantes de su discurso, los 5 tenían que ver con México. La declaratoria, por ejemplo, de la emergencia en la frontera sur de ellos, la migración, el tráfico de drogas, los aranceles y el canal de Panamá por la construcción del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Entonces México se ha convertido en agenda temática del gobierno de Trump hacia el interior para consolidar su base electoral. Recordemos que ha sido el presidente peor evaluado en los primeros 100 días de su gobierno, con una caída estrepitosa hasta el 45% de popularidad. Entonces, esto me parece que en México a veces se sobrereacciona cuando se trata más bien de mensajes internos, y a fuerza de estar señalando aspectos que me parecen un poco fuera de lugar,
analíticamente hablando y de manera documentada, que le responda la presidenta. A mí me llama la atención que la presidenta diga que va a estar mejor informado el presidente Trump. Pues no sé entonces qué funciones tenga la Embajada de México en Washington o la Secretaría de Relaciones Exteriores. No puede ser algo que comience mañana o pasado. Debe estar activado desde un principio. Entonces, es importante darles este matiz, porque hablar de México tiene que ver con la agenda política del Capitolio, de Washington, claro, y obviamente del gobierno de la Casa Blanca. Ahora, es difícil o delicado porque no responder puede generar interpretaciones o tiene implicaciones, el silencio, ¿no? En términos políticos de la presidenta mexicana. Es decir, quizá no es tan fácil decidir, mejor no hablamos, aunque sea un tema de agenda interna estadounidense. ¿Qué piensas? Bueno, lo primero, por ejemplo, me pareció un error serio de comunicación y de estrategia política que la presidenta de México le responda a un abogado, independientemente si su cliente es un narcotraficante o una familia de narcotraficantes, como ya sabemos. Es decir, me parece que desde la perspectiva del gobierno mexicano, del gobierno federal, hay distintas áreas. Está la Fiscalía General de la República, la propia embajada, como ya lo señala, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que claro que hay que responder, claro que hay que atender, pero me parece que se pierde de foco estos procesos políticos internos de los Estados Unidos, en donde recordemos que las principales ciudades en las elecciones pasadas de Donald Trump no las ganó. Él ganó en lo que se conoce como el Bible Belt, ¿no? Y en cinturones periféricos, ¿no?, de las principales ciudades industrializadas, en donde los electores, sobre todo anglosajones, se vieron afectados en su nivel y calidad de vida. Entonces, sí es importante tener esta variable, Gabriela, respecto de cómo está estableciéndose la relación con México, porque hay que señalar algo, y gracias por la oportunidad de la entrevista. Es muy importante señalar que Donald Trump va a acompañar a más de la mitad del sexenio de la presidenta Sheinbaum. Son 4 años. Y cada 12 años hay una coincidencia cronológica del proceso electoral presidencial. Claudia Sheinbaum comenzó el 1 de octubre y Donald Trump el 20 de enero. Hoy es una de esas ocasiones. Javier Oliva, solamente para agregar al contexto de la respuesta que está dando Javier, es simplemente que el abogado de Ovidio Guzmán pues acusa o apunta hace días Jeffrey Listman a la presidenta Sheinbaum y le llama como relacionista pública, digamos como brazo de relaciones públicas. Así. Y luego la presidenta responde y lo que dice Javier Oliva es por qué se baja, digamos, si me permites el término bajarse, exacto, que una presidenta le responda a un abogado, y para eso están nosotros funcionarios. Ahora, exacto, hablando del contenido de la respuesta, Javier Oliva, no es lo mismo hablar con toda razón que la presidenta diga, no estamos escuchando nada sobre el tema de las armas, no estamos escuchando nada sobre campañas para contener el consumo de fentanilo, que incluso la presidenta le ha recomendado a Donald Trump. Pero si hay una cosa que no responde y que dice Trump, e incluso dice que está tratando de ser gentil o de no ser muy duro con el tema, el día de ayer Trump, cuando habla del control de los cárteles de la droga sobre funcionarios, sobre partes del territorio, que es un tema que no es la primera vez que menciona, que incluso cuando activaron los aranceles por el fentanilo, está escrito en esos documentos, en más de un documento, esta observación: los cárteles de la droga controlan importantes áreas, territorios de México y también autoridades mexicanas. Y de eso yo no escuché que habló la presidenta. ¿Tú? Yo tampoco lo escuché y en efecto ese es un tema que además ya viene incluso desde el último año del cuatrienio del presidente Joseph Biden, cuando ya en aquel momento el jefe del Comando Norte, ahora ya cambió, es otro general, hablaba precisamente de que alrededor del 35% del territorio mexicano era controlado por los grupos delictivos. Esto es relativamente falso porque en un sentido específico el control político
de estos territorios tendría que ver con una derivación de carácter político ideológico que evidentemente no tienen. De ahí, a mí me parece que es un error verdaderamente grave clasificar 6 organizaciones mexicanas como organizaciones terroristas internacionales, porque es conferirles cierta capacidad ideológica, cierta capacidad de influencia en organización social que desde luego no tienen. El crimen organizado, a diferencia del terrorismo, que desde luego la gente de bien como tú y como yo y como nuestro auditorio no está de acuerdo, pero lo mueve la crueldad y la codicia. Entonces, el crimen organizado no tiene ningún tipo de reivindicación ideológica y me parece que el presidente Trump cometió un grave traspié, pero verdaderamente serio, en clasificar a 6 organizaciones criminales mexicanas como terroristas internacionales. Pues así están las cosas. Javier Oliva, gracias por tu tiempo y por esta perspectiva. Buena tarde.